no es que es un rumor que el dictador y su familia viven mejor que, o que hay una falta de transparencia y así nomás, sino que la gente lo ven, porque ven en YouTube. Los hijos, o sea, los veinteañeros en Libia podían ver en un país seco que los hijos de Gaddafi en fiestas en lugares como Cannes o Italia, con modelos y con estrellas de rock, tirando champaña cristal por todos lados y manejando Lamborghinis. O sea, eso lo podían ver en YouTube. O sea, les constató a través de las redes sociales que su líder y su familia eran corruptos y eso les hizo estallar. Pero no han sabido controlar las revueltas en muchos casos. En muchos casos los regímenes o el poder como tal ha encontrado la forma de revertirlo, como hizo en Irán. El hecho de que tenemos un fenómeno que parece ser mundial, que se está dando en lo que podríamos llamar el segundo mundo, lugares en donde hay una fuerte clase media, un fuerte sector ya educado, con algo de las prebendas del primer mundo, pero no todas, y ciertamente una sensación de desazón existencial entre la juventud. Y creo que, volviendo a mi pregunta original, la interrogante central es, estas cosas son, este fenómeno es alimentado o hecho posible por las redes sociales o se darían de todas maneras de otra manera. Otra pregunta que yo agregaría y yo quisiera hacer a los panelistas es, si no fuera por los iPhones, a lo mejor no irían a la calle. Eso sí es una posibilidad. Pero yo lo vuelvo a plantear. Y si no fuera por los iPhones, ¿acaso no irían a la calle ya con armas? Porque hay una noción de libertad virtual que te da este mundo mágico de estas cositas que varias personas están mirándolos ahorita, quizás hipnotizados por las imágenes que hay adentro. Hay una noción de libertad virtual que te da el iPhone, el Internet. Tú puedes vivir en el país más reprimido del mundo, pero si tienes acceso al Internet, puedes pasar horas y horas y horas sintiéndote libre, mientras que en la práctica no lo eres. Para cambiar estas sociedades, en muchos casos requiere de acción directa en la calle, ¿no? o más allá de la calle. Y yo pregunto si el iPhone es, por un lado, un factor detonante y a la misma vez limitador, ¿no? Arrancamos. Muy bien, para ilustrar la parte de la que quiero hablar, quisiera que viéramos un minutico de video, 60 segundos. Cogieron sus dos limas y habían 200.000 pesos y se perdieron. 5.000 hombres del escuadrón antidisturbio intentaban llegar a los puntos de concentración de campesinos con la firme consigna de desbloquear las vías a como diera lugar. Era una orden presidencial. En Venta Quemada los campesinos no estaban dispuestos a ceder un solo centímetro sin pelear. Aquí vamos a estar día y noche. Amaneceremos aquí, pero de aquí no nos movemos. Paro indefinido. Paro indefinido hasta que nos arregle el señor presidente Santos, que no sirve para nada. De sur a norte, con las principales vías del país bloqueadas, a Santos se le salía de las manos el control del país, sin tener muchos argumentos para reconocerlo. Fue entonces que pronunció una de las frases más estúpidas y políticamente costosas de su mandato. El tal paro nacional agrario no existe. No existe. Bueno, para los opositores más acérrimos del gobierno, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano por invitarme y permitirme compartir con un maestro de la crónica como el señor John Lee Anderson y mis colegas de Brasil, de México y de Chile. Y bueno, para la pregunta que hacía sobre si los movimientos sociales se dan por Internet, se dan porque hay presión en Internet, desde mi punto de vista, los movimientos sociales siempre se han dado.
Lo que pasa es que ahora tenemos dos tipos de movimientos sociales. El movimiento social del trabajador, del que se opone a la presión del Estado y del establecimiento, que siempre están en la realidad del mundo, y el movimiento social de Internet, que es diferente. Porque las redes están llenos de activistas que son activistas de la red, que apoyan en la red, que todo lo dicen en la red, pero que no salen a la calle, que no van a votar, y es la gran mayoría. Sin embargo, lo que siento es que las redes sociales están potencializando los movimientos sociales y sirviendo de un testigo, un tercer ojo, que le impide al establecimiento apoyarse en los medios tradicionales para distraer la verdad de la noticia. En Colombia siempre que hay manifestaciones de tipo social, o muchas veces, lo primero que hacen los informes, digamos, institucionales es tratar de distraer. En el caso del paro nacional campesino, la atención de los medios tradicionales, la primera plana de los noticieros y los periódicos durante la primera semana, eran los desmanes que se hicieron en Bogotá y los policías que habían resultado heridos en esos desmanes. Muy oportunamente entonces se dijo que la guerrilla había infiltrado el paro campesino. En ese momento, las fotos que la gente enviaba de lo que estaba sucediendo en Boyacá, las fotos de los maltratos del SMAT a la población, las versiones de la gente que estaba viviendo el problema y el bloqueo de las ciudades, sirvió o nos sirvió a nosotros para darnos cuenta que la realidad era otra y para tomar la iniciativa de arriesgarnos a meternos en el paro campesino. La primera reacción de la gente cuando llegamos a las barricadas, por ser nosotros de RCN, que es un medio que a mucha gente no le simpatiza, fue la de no permitirnos, pero tal vez porque han visto nuestro programa terminamos logrando que nos dejaran pasar una barricada tras otra hasta llegar al centro de la protesta, donde efectivamente nos encontramos con una realidad muy diferente. Encontrarnos con una realidad muy diferente también me permite a mí, o nos permitió ver que las redes sociales, así como sirven para ser testigos de lugares donde los medios no pueden llegar, para contar verdades que otros no pueden decir, para que las personas casi que denuncien en primera persona lo que les está sucediendo, son también una gran fuente de desinformación. Quiero decir, así como la gran mayoría de nosotros queremos tratar a través de nuestro apoyo en las redes de hacer lo correcto, nos convertimos muchas veces en idiotas útiles de cualquiera de las dos partes y estamos en un punto donde en Colombia, por ejemplo, hay candidatos que pagan oficinas para que hagan bullying en las redes sociales a sus opositores o a quienes los denuncian. De otra parte, quedó también latente, y eso es una cosa que me interesa mucho, y es que la gente más joven, que es la que está siendo cada vez más activa en las redes y que tiene una gran importancia a nivel de este fenómeno, muchas veces apoya los movimientos correctos por las razones equivocadas. Entonces, digamos, cuando se dio el paro campesino, días antes se había publicado un video en YouTube que se llamaba 970, creo que la gente lo vio, que tenía que ver con una presión supuesta de Monsanto y otras empresas multinacionales para que en Colombia no se pudiera producir semilla. El documental tuvo 900 y tantas mil visitas. El documental fue muy valiente, de parte casi que de una estudiante, pero tenía muchas imprecisiones. Y además de las imprecisiones, yo me ponía a sondear en la red y a hablar con la gente en el Twitter, y la gran mayoría de la gente pensaba que el paro nacional campesino era por el problema de las semillas y que se había disparado por ese video. Y resulta que no. El paro nacional campesino se debe a la quiebra de los sembradores de papa, quienes les estaba saliendo mucho más caro producir una carga de papa que lo que le daban en el mercado debido a contrabando que llega de Ecuador, que llega de Venezuela y de otros países, y al alto costo de los insumos. Entonces, ¿cuál era la otra gran equivocación? Todo el mundo, y obviamente la gente de la izquierda, que es tan mañosa como la de la derecha, estaba tratando de insinuar que el paro nacional campesino era por el TLC, y resulta que el TLC ni siquiera había entrado en vigencia, lo que hacía que la situación fuera peor, porque quería decir que si así estábamos sin el TLC, ¿cómo vamos a estar cuando entre en total vigencia el TLC? Para nosotros fue revelador como periodistas, porque además nosotros somos parte del streaming y nosotros somos de los que también a veces
tenemos la información oficial en la cabeza. Y eso me lleva a otro punto preocupante, pero que me parece que cada vez está siendo menos problemático, y es, en especial la gente joven, es muy idealista, tiene muchas ganas de participar, de saber, las redes sociales les sirven para eso, para sentir que tienen una voz, para sentir que además de indignarse, ellos pueden poner un like, pueden mandar un comentario que los hace sentir que son parte de la solución o de la crítica, pero nos formamos nuestra opinión a partir de los chismes, los rumores, las primeras páginas y los titulares. Los titulares en los noticieros, los titulares en la prensa están hechos para vender. O sea, uno va y ve el titular y luego va y ve el desarrollo de la noticia y se da cuenta que es la mitad y que está lleno de podrías, habrían, etcétera. Pero como nos da pereza leer, entonces nos quedamos con el titular. El Twitter tiene el problema de que estimula esa mediocridad en la lectura porque nos armamos las opiniones con 140 caracteres. Nadie se mete de verdad. La gente ve el titular en el tweet de semana.com, pero no va a leer el artículo. Y si lo va a leer, no lo lee todo. Yo creo que esa cultura está cambiando gracias a las redes sociales, pero como decía, como periodistas fue toda una revelación, porque además el hecho de que nos permitieran a nosotros llegar hasta Tunja, que estaba bloqueada por todas las carreteras, solo se podía llegar por aire, los carros de la prensa que se acercaban a las barricadas los volvieron pedazos a piedra, digamos que tuvimos ese privilegio de llegar y contar desde adentro. Y contando desde adentro, también voy viendo hablar si será que las redes sociales son las que arman el movimiento social o no. En este caso, yo creo que gracias a las redes sociales, al presidente le tocó ir a Tunja y recular. Porque cuando él dijo el paro nacional no existe, no contaba con que la gente le iba a dar tan duro en las redes sociales. Y como ahora ya no solo tienen que preocuparse de salir bien en la televisión o en la prensa, sino que tienen que están preocupadísimos por qué dicen de ellos en Twitter, ¿no? Entonces inmediatamente, como buenos políticos, quieren salir y poner cara de enmendar las cosas, y eso hizo. A Santos le tocó ir a Tunja, le tocó pedirle disculpas a los campesinos y le tocó decir que se había equivocado, o que no, mejor, como buen político no dijo que se había equivocado, que lo habían malinterpretado cuando él dijo que el movimiento campesino no existía. Yo siento que esa pequeña gran victoria que tuvieron los papicultores la lograron más que por la presión en las carreteras y más que por el cierre, por la difusión que ellos mismos y estudiantes y gente simpatizante de paro le dio al movimiento. O sea, el cacerolazo en Tunja fue de una evidencia que ya la presidencia no podía seguir sosteniéndose, además porque es que la gente llevaba ya 10 días sin agua, desabastecidas las bombas de servicio, pero si no hubiera existido ese cubrimiento de las redes, seguramente la verdad que manejaríamos es otra, que la guerrilla había infiltrado el paro, que estos campesinos de Boyacá eran unos guerrilleros, ¿no? Porque eso era lo que se estaba insinuando, y eso fue lo que más molestó a los campesinos en ese momento, que los tildaran de guerrilleros y que el presidente dijera que el paro no existía. Desafortunadamente, en este momento creemos que el movimiento de alguna manera está fracasando porque el presidente volvió a ir, o sea, el paro se dio por unas promesas incumplidas a los agricultores. Sucedió el paro, Santos tuvo que ir, se sentaron a la mesa de trabajo, se hicieron otra vez promesas y en este momento no se ha cumplido ninguna. Además porque las soluciones son de fondo, y lo que se hace aquí, porque se hace para los medios y para las redes sociales, es hacer soluciones momentáneas, darle plática a este, darle plática al otro. Entonces tal vez el movimiento no haya llegado a su objetivo debido a esto, pero seguramente la experiencia les va a dar el valor o la fuerza de manifestarse otra vez, aunque el gobierno está cocinando una ley para que se impidan las manifestaciones sociales. Sin embargo, definitivamente las redes fueron protagonistas y las redes van a seguir estando ahí, y la gran mayoría de maltratos que nosotros denunciamos los hicimos con el testimonio de la persona más el video que alguien tenía de cómo habían sido atacados por el SMAT. Esa es como nuestra experiencia desde las redes sociales del paro. Bueno, muy interesante eso, o sea, vemos todo un arco iris de experiencias. Vamos a ver, Pato, ¿cuál es el caso? Hola. A ver, para buscar una respuesta a la pregunta de John, de algún modo, si sucederían o no estos movimientos sociales sin las redes sociales existentes actualmente,
yo prefiero contarles primero cómo fue la historia en Chile, digamos. Lo que tuvo más repercusión fueron las marchas estudiantiles durante el año 2011. Ese año hubo en Chile cerca de 40 marchas, algunas llegaron a tener más de 100.000 participantes, pero las marchas en Chile no partieron con el movimiento de los estudiantes. Hubo una protohistoria del movimiento estudiantil el año 2006, mientras gobernaba todavía en Chile Michelle Bachelet, donde hubo una explosión de estudiantes pidiendo educación pública. Ese movimiento fue básicamente impulsado por los estudiantes secundarios, por los escolares. Se llamó el pingüinazo porque eran estudiantes con uniforme de colegio, los que entonces pedían cosas que aparecían en ese momento como completamente excedidas. Eran vistos prácticamente como unos mocosos que estaban pidiendo cosas totalmente fuera de la realidad, de lo que la realidad política entonces soportaba. Lo curioso es que eso que estaban pidiendo el 2006, esos mocosos, es lo que están proponiendo la mayor parte de los candidatos presidenciales de Chile hoy. Eso fue interesante. Pero el 2011, a comienzos del año 2011, había transcurrido un año de la llegada de Sebastián Piñera al poder en Chile, el primer presidente de derecha después del fin de la dictadura. De alguna manera eso cambiaba el ambiente respecto del espacio de ese territorio políticamente contenido que existía en tiempos de la concertación de partidos democráticos, donde una especie de fidelidad con los que con el mundo que había luchado en contra de la dictadura mantenía atado determinadas demandas todavía contenía. Pero ¿cómo fue esa primera movilización que se produjo el 2011? Fue a propósito de una central termoeléctrica que se quería construir en el norte de Chile, en una playa muy bonita y en un lugar naturalmente muy privilegiado que se llamaba Punta Choros, donde hay desde delfines, ballenas y una biodiversidad muy particular. No recuerdo la fecha exacta, pero fue, si no me equivoco, fue en abril de ese 2011, que de pronto se falla en un tribunal de La Serena, una ciudad de provincia cercana a este lugar, Punta de Choro, que se autoriza la construcción de esta central termoeléctrica. La aprobación fue a las 12 del día, de ese día. Y inmediatamente, y esto lo puedo contar con bastante cercanía porque participé de esa convocatoria, se empezó a desparramar por las redes sociales de manera con individuos y pequeños movimientos, algunos ecológicos, otros políticos, etcétera, el llamado a marchar esa tarde a las 5 de la tarde en el Paseo Ahumada, una calle céntrica de Santiago. Entre las 12 del día y las 5 de la tarde se logró generar una convocatoria que no tenía líder, no tenía ningún partido político responsable, no tenía ninguna organización que lo titulara, y a las 5 de la tarde en el Paseo Ahumada, a la salida del Metro Universidad de Chile, se reunieron aproximadamente 5.000 personas, que marchamos por el Paseo Ahumada hacia la Plaza de Armas, con carteles hechos a mano, cada uno en sus casas, diciendo cada cual la huevada que se le cantaba, porque en una cosa de esta manera convocada no hay ningún acuerdo generalizado de por qué está cada uno ahí. De hecho, había gente que podía estar por problemas personales y otros por amor a los pajaritos. Pero el asunto es que se produjo una marcha espontánea bastante impresionante. Al llegar, recuerdo, a la catedral, estas 5.000 personas que iban en oleadas, en realidad, deben haber sido unas cuantas miles primeras, después llegaron otros. Marchamos las primeras, no sé, 5 cuadras, y al llegar a la catedral ya no se sabía dónde diablo ir, ni había nadie que dijera dónde ir. Y algún histérico gritó a la moneda, todos los otros histéricos empezamos a repetir a la moneda, y partimos al Palacio de Gobierno. No llegamos porque en el camino fuimos muy eficazmente dispersos por la fuerza pública. Esa fue la primera explosión, digamos, popular, convocada de manera muy concreta por las redes sociales. Eso, acudiendo a la pregunta de John, si eso podría haber sucedido sin las redes sociales, no.
Ese no. Después empezaron otra serie de marchas por distintos motivos. Vino otra por Hidroaicén, que era otra central hidroeléctrica, esta vez en la Patagonia, y al poco andar vino la primera marcha estudiantil. Yo tengo la impresión de que lo que se estaba demandando en ese momento y lo que Chile demandó durante todo ese año se llama algo así como una mayor distribución del poder o una mayor participación de todos los individuos en las determinaciones del destino de la patria, cosa que tomó muy distintas manifestaciones. ¿Por qué cuajó también en la educación? Quizás porque sea la demanda que quintaesencia ese deseo de igualdad, o sea, el reclamo por una educación pública, gratuita y de calidad es algo bastante parecido a decir, por lo menos partamos desde donde mismo, o desde algo parecido, cosa que en Chile estamos muy lejos todavía de que acontezca. Estas marchas estudiantiles que partieron con esta demanda de educación pública, gratuita y de calidad, fueron progresivamente aumentando sus causas, digamos. De pronto entró la nueva Constitución, etcétera. Pero para ir al punto que nos importa respecto de los medios de comunicación y las redes sociales en esto, uno de los grandes enemigos de estos movimientos sociales en Chile fueron los grandes medios de comunicación. La televisión era apedreada cuando llegaban cámaras a las marchas, con bastante justa razón, porque en las marchas eran mostradas en la televisión solo en su faceta violenta, o sea, podían haber 100.000 personas en la calle y si es que 500 tiraban piedras o rompían semáforos, la marcha quedaba reducida a esos 50 que destruían los semáforos. Entonces los estudiantes de pronto le fueron impidiendo, haciendo más difícil a la prensa hacer esto. ¿Cuál es lo interesante de lo que sucedía acá? Y yo suscribo mucho de lo que han dicho ustedes dos antes. Esto tiene demasiadas aristas y tiene lados buenos y lados malos. Para los estudiantes no eran necesarios ya los grandes medios para convocarse. Ese es el lado virtuoso. Hacían streaming de sus asambleas, tenían sus propios Facebook y sus propias páginas web para decir cuándo y dónde reunirse y a qué hora y etcétera. No requerían para eso de los grandes medios ni de la televisión para que todos supieran y eso funcionaba. Lo que sí va sucediendo, yo creo que me voy a adelantar porque si no se me hace muy largo, lo que sí va sucediendo con las redes sociales es que, para ponerle dos lados, es que yo creo que así como tiene una arista estupenda para convocarse, o sea, le genera una libertad a la ciudadanía bastante importante de falta de dependencia, digamos, de otros para poder llevar a cabo esto, es un tipo de opinión que se va volviendo muy cerrada, muy tosuda, muy militante y muy poco abierta a la crítica y al matiz. A partir de cierto momento yo confieso que me habría aterrado de poner siquiera un interrogatorio a alguna de las razones que los movimientos sociales tiraban en la opinión pública y eso quedaban para mucho más que un matiz. Algunas de las opiniones eran sencillamente irracionales, bobas o demagógicas. Pero la conversación que se produce en estas redes parece que, especialmente en Twitter, al ser tan pocas letras, las que están ahí autorizadas tienen que adscribir, si solo se entiende si adscriben o si están en contra, no existe ninguna situación o territorio intermedio. La opinión divergente, matizadora, que discute, etcétera, es anatemizada de la manera más violenta. La cantidad de insultos que uno recibe por medio de estas cosas cada vez que opina algo es impresionante. Y el ingenio para ofender que se desarrolla en estas redes es una genialidad, es un género que valdría la pena ir de alguna manera destacando. Insultos nuevos pero maravillosos, es una fábrica de chuchadas así bien extraordinaria. Uno nunca se habría imaginado que podía llegar a tener las características que le adjudican, que son impresionantes. Pero bueno, dicho eso, digamos, estará por verse cuál es el destino de esto, digamos. Lo otro que yo creo que es interesante de ver es que sí tiene, o sea,
Yo creo que para seguir con la pregunta de John y tirar como algunas cosas sueltas, por lo menos para que pensemos y conversemos, es que las nuevas tecnologías, si acaso las nuevas tecnologías determinan los pensamientos de las épocas, lo dijo Carlos Marx, y yo creo que es indesmentiblemente que sí. O sea, de que a partir de esta nueva tecnología, que es una revolución de una dimensión que yo no estoy seguro si es que sabemos contemplar, porque quizás sea la más grande de la revolución industrial, sin duda que empiezan a aparecer nuevas maneras de pensar. La sensación de que hoy día no son necesarias las organizaciones partidistas como antes es una de sus consecuencias más visibles. O sea, hoy día la gente ya no necesita representantes urgentes para hacer sentir su opinión. Hoy día todos sienten que la pueden hacer sentir por ellos mismos. Eso ya genera una disolución más o menos, ¿no? Interesante, porque estás hablando hasta cierto punto que estas tecnologías ofrecen una especie de democracia directa, ¿no? Una acción directa. Uno podría decir también una apariencia de democracia, ¿eh? Una apariencia de democracia directa, es cierto. Pero curiosamente son los países con regímenes más autoritarios que buscan justamente reprimir el espacio de Internet. Los que inclusive ostentan de ser democracia directa o buscar los nuevos autoritarios populistas hasta cierto punto son los que más parece que temen el Internet y sus posibilidades en sus países. No sé, se lo planteo, no sé. Aquí en este hemisferio es un poco así, ¿sí o no? No sé. Bueno, los ejemplos son bastante concretos. Sí. Los lugares donde no hay Internet se llama Cuba, donde está enteramente controlada. Y convengamos que debiera ir siendo considerada la Internet un derecho humano, ¿eh? Yo creo que se ha convertido en un territorio que de ser privado es completamente inaceptable. O sea, ayer lo decía Sergio Ramírez en el premio y tiene razón, es parecido, prohibir Internet es parecido a quemar libros al día de hoy. Pero ¿sabe qué? Que siga Natalia hablando. Por favor, Natalia, de turno, de Brasil. Buenas tardes. Bueno, hay muchísimo que hablar de Brasil, porque Brasil está en un momento muy especial y ha estado un año fenomenal, hablando de movimientos, de gente en la calle y de cobertura de medios sociales. Voy a hacer un rápido apañado, pero para empezar, su pregunta. Si los movimientos que pasaron en Brasil en junio y julio, más de 1 millón de personas fueron a las calles en protestas que llegaron a tener 100.000 personas, las mayores protestas desde el impeachment de Collor en los últimos 20 años. Y la pregunta que me hace, si podría existir sin las redes sociales, yo creo que no. Una cosa que yo percibo muy claramente es que las protestas vinieron en un momento donde también las redes sociales están cada día más teniendo más poder de influencia en el debate público, cada día más. Hace como 3-4 años que las medias sociales están generando historias, están pautando la prensa, claro, no todo, pero sí tienen cada vez más influencia. Y este año, por ejemplo, empezó con lo que yo veo como quizá una primera chispa de lo que pasaría con las protestas, porque están ahí los mismos elementos. Un chico, es en São Paulo, donde también empezaron las protestas. Un chico skatista estaba ahí andando con su skate en una plaza muy conocida en el centro de São Paulo. Llegó la policía y empezó a decirle que no podría estar ahí con skates y él, empezó a discutir con el policía, pero filmaba con su celular. Y el policía, sin nada, tomó un spray y le dio en la cara así. Bueno, como este chico había filmado todo, después subió en YouTube, eso fue bien comienzo del año, en enero. En 2 días ya tenía como más de 1 millón de visitas y la prefectura tuvo que hacer un comunicado y afastar el policial y desde ahí la noticia pasó a los medios tradicionales y se volvió en una cosa. Pero esto fue una cosa. Un año anterior hubo un desalojo muy violento en São Paulo, como muchos que ya ocurrieron antes, la desocupación de Pinheirinho, donde 6.000 personas fueron sacadas de un
un terreno violentamente, pero también este hecho empezó con las redes sociales, empezó con periodistas ciudadanos, empezó con gente del mismo movimiento filmando y poniendo. Y bueno, hubo otros casos así en Brasil, como la historia de Amarildo. Este año también empezó en redes sociales, donde una familia, un jefe de familia fue torturado y desaparecido por el jefe de la policía de una unidad pacificadora. Así que este es el contexto donde pasan las protestas de Brasil. Pero las protestas empezaron en São Paulo en junio y están muy conectados, en mi visión, no solamente con esta nueva fuerza que adquiere las medias sociales, pero también con la cobertura noticiosa de la media tradicional sobre las protestas. Como yo dije, más de 1 millón de personas fueron a las calles al final, pero el comienzo en junio, y empezó en São Paulo, fue una reacción al aumento de la tarifa de buses, que aumentó muy poquito, pero hay un movimiento que ya es un movimiento formado de jóvenes que defienden que no haya tarifa para buses. Siempre que hay aumento de tarifa, salen a la calle. Su estrategia general es hacer una protesta, bueno, son reprimidos por la policía y vuelven el próximo día, después son reprimidos y vuelven. Así que su moto es mañana será mayor. Eso pasó en São Paulo, como también ya hubiera pasado en otras partes, pero en São Paulo la violencia empezó a ser muy, muy fuerte, de verdad muy fuerte, y también cada vez más fuerte, cada vez más gente iba a la calle en apoyo a la protesta y también un poco para protestar contra la violencia policial. Al mismo tiempo empezaron ahí los black blocs a empezar a quebrar predios públicos y a quebrar puertas de banco y todo. Y este comienzo fue como 1 o 2 semanas en el comienzo de julio, la cobertura de los pocos vehículos, ahí hay 2 periódicos nacionales que están basados en São Paulo, fue muy conservadora y muy en contra de los manifestantes. Y bueno, llamándolos de vándalos, sin escuchar lo que estaban hablando. Y yo tengo, por ejemplo, el día 13 de junio, tengo 2 ejemplos que son muy fuertes. El periódico Estado de São Paulo, el día 13 de junio, emitió una editorial que decía, por ejemplo, voy a leer en portugués, o vandalismo, que tem sido a marca do protesto organizado pelo Movimento Passe Livre, só tem feito aumentar. A reação do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Haddad, a fúria e ao comportamento irresponsável dos manifestantes indica que finalmente eles se dispõem a endurecer o jogo. O fato é que a população quer o fim da baderna, e isso depende do rigor das autoridades. Esto es una editorial de uno de los 2 mayores periódicos en Brasil, pidiendo el rigor de las autoridades. El otro, Folha de São Paulo, mañana 13 de junio. El anterior se llamaba Chegou a hora de dar basta, es hora de dar basta. Folha, retomar la Paulista. Su demanda, la demanda de los jóvenes de reverter el aumento de la tarifa de bus y de metro para 3,20 no passa de um pretexto dos mais vis. São jovens predispostos à violência por uma ideologia pseudo-revolucionária que buscam tirar proveito da compreensível irritação geral com o preço da passagem. Aí eles dizem, o direito à manifestação é sagrado, mas não está acima da liberdade de ir e vir. É hora de pôr um ponto final nisso. El segundo, los 2 mayores periódicos. Bueno, esta misma noche seguían las protestas y la represión fue brutal. Incluso llegó a muchos periodistas. Este mismo Folha de São Paulo, el segundo, tuvo 6 periodistas que fueron mirados por la policía, 2 o 3 con bala de borracha en sus ojos. Un periodista que es de una agencia perdió su visión. Entonces, ahí como fue muy dura la represión, incluso afectó a los periodistas, la media cambió un poco su discurso y ahí también las manifestaciones empezaron a pipocar, a aparecer en muchas otras partes, especialmente donde estaba habiendo la Copa de las Confederaciones, que es como un ensayo de la FIFA un año antes de la Copa del Mundo, del Mundial.
Bueno, así que la media cambió su discurso y empezó a cubrir más y a escuchar un poco más también. El movimiento se espalhó por todo Brasil y bueno, pasó a dominar todo lo que pasaba. Pero al mismo tiempo, los manifestantes ya empezaron a producir su misma media. Y en este mismo momento surgieron grupos que hoy día están fuertes, en que pese que cayó mucho las protestas, pero por ejemplo Mídia Ninja, que se tornó conocido no solo en Brasil, pero en todo el mundo. Mídia Ninja es un grupo de chicos jóvenes que hacían live streaming, que era muy interesante, ¿no? Estaban ahí en la línea de frente, pero embedded con los protestantes, en la línea de frente con la policía, y simplemente estaban filmando y narrando, también narraban, oh, viene la policía, y eso, aquel, y estaban haciendo en live streaming. Y era una cobertura muy interesante, porque te daba una perspectiva desde ahí, un joven chico, y además con live streaming. Entonces, toda la gente, yo, por ejemplo, quería saber qué estaba pasando, iba a Mídia Ninja, porque no estaban hablando los discursos oficiales de lo que pasaba, sino que podía mirar allí en vivo en live streaming. También otros grupos hicieron cobertura, como Rio nas Ruas o BH nas Ruas, y se fortalecieron muchísimo en esta época. Mídia Ninja, por ejemplo, pasó su Facebook fanpage, pasó de 2.000 en junio para 200.000 en agosto, en 2 meses. ¿O qué tenían este grupo? 2 cosas. Yo hablé conozco la gente de Mídia Ninja. Una de las cosas, primero, sí, estamos embedded, estamos mostrando este lado, el lado de los protestantes. Segundo, live streaming. Tercero, está en su DNA, y lo que dice es, el de Mídia Ninja dice, está en su DNA la crítica a los medios, porque los medios fueron vistos y siguen siendo vistos por los manifestantes como muy conservadores y que no les dan chance para explicar, y no consideran sus demandas. En cierto momento, y ahí cada vez más, se confundió todavía más, porque Mídia Ninja se dice Mídia, pero también está embeddada, y hay un día que me pareció muy interesante. Había una llamada de una protesta en frente de la casa del gobernador de Río en Facebook, y la llamada era así: venga a protestar en frente de la casa de Cabral, cobertura Mídia Ninja. Así que ya viene con la cobertura, ¿no? Mira, Natalia, por el tiempo ya me han dado el guiño. No sé si tenías algo más que agregar, pero para incluir a Marcela, yo te quería preguntar ¿cómo se pinta? Porque tienes la Copa Mundial en 1 año, las Olimpiadas en 3. Brasil está así, ¿no? Hay mucha crispación política. ¿Piensas que ahora, volverán las protestas alrededor de la Copa Mundial? ¿Y qué papel va a tener, qué papel van a asumir los medios tradicionales, que en toda esta tertulia, pues obviamente salen bien mal parados en términos de su cobertura inicial, y así provocan a su vez las redes sociales, ¿no? Sí, yo quería solamente comentar una otra cosa que es muy importante para periodistas. Yo no trabajo en la media tradicional, trabajo en un sitio online, una organización sin fines de lucro, pero comentando con periodistas que trabajan en la media tradicional, me contaron que ellos cada vez más están siendo también atacados por los protestantes y muchas veces expulsos. No solamente por aquel primer momento donde estaban siendo muy conservadores, sino que ahora escuché de fuente buena que los medios siguen censurando lo que ven los periodistas en que pese violencia policial. Los medios tienen relaciones, claro, políticas con los gobernadores, que son los que comandan la policía militar, tanto en São Paulo como en Río. Y bueno, sí, los periodistas profesionales están siendo atacados por la policía, no pueden reportarlo, sale una cosa que no es lo que está pasando y después también son atacados. Así que están en una situación gravísima. En donde los medios y la política se comienzan a fluir hasta ser un solo fenómeno. Eso es lo interesante.
Natalie, perdón, pero voy a tener que… Cada uno de estas experiencias obviamente merece un panel propio, así que ni modo, estamos limitados. Esta es la versión haiku. Sí, no, solo haiku, solo para terminar, sí, próximo año va a haber muchísimas protestas. Brasil son 50 años del golpe militar mundial y elecciones federales, así que va a ser una locura. Bien, interesante va a ser. Por favor, Marcela, la experiencia en México, por favor. Claro, bueno, buenas tardes. A mí cuando me invitaron a este panel y platicábamos qué iba a tratar cada uno, yo pensaba no abundar en las protestas estudiantiles, por ejemplo, del movimiento Yo Soy 132, que fue muy importante, de estudiantes y que también pedía la apertura de la televisión. Acá lo que se ha dado y lo que hemos visto es que las redes sociales han sido muy importantes durante inundaciones, sismos, pero también en las zonas donde el narcotráfico ha silenciado a los medios de comunicación, en las zonas donde ya los medios de comunicación no publican nada. Y hay varios casos en estos lugares como Tamaulipas, es un estado donde ocurren masacres y donde la prensa no publica lo que ocurre, que vemos ya fenómenos en internet que son los esfuerzos ciudadanos de la gente por organizarse. No les voy a poder pasar el video, pero por ejemplo, es una balacera que hubo en Camargo, Tamaulipas, y si lo escuchan es muy dramático. Una señora sale y con su celular empieza a grabar dónde hubo balacera la noche anterior, dónde están los muertos, y a contradecir al gobierno que decía que no había pasado nada, y en cierto momento se escucha que el marido o la persona que la acompaña le dice que por favor que deje grabar, que están en riesgo, y ella dice que no, que va a seguir grabando, y bueno, se corta la grabación. Esta se difundió mucho en redes sociales, este video. Hay una página de internet, ahorita un Facebook muy famoso, se llama El Valor por Tamaulipas, y ahí los administradores lo que hacen es que la gente se sube, la gente mete denuncias de dónde hay balaceras en este mismo momento, por qué calles no hay que pasar, dónde dejaron un cadáver, por dónde andan los militares o dónde hay un retén falso de narcotraficantes. Ahora, lo que está pasando con este tipo de fenómenos y principalmente con este blog es que los narcotraficantes o políticos afines, no sé quién haya puesto, pusieron una manta dando recompensa por la cabeza de los dueños, de los administradores de esta red, y lo tuvieron que cerrar. Pero surgen en muchos momentos, en ciudades así, surgen varios de estos blogs. Hubo un blog, por ejemplo, que una bloguera administraba, y donde también se hacían denuncias contra los Zetas, pero bueno, esta periodista fue asesinada, y esto ha callado, logra callar a los ciudadanos, pero pronto surgen otros. Y bueno, los periodistas también en contextos violentos nos hemos organizado a través usando redes sociales. Una marcha que hicimos, que creo que fue muy importante, fue la marcha Los Queremos Vivos. Bueno, aquí hay un ejemplo de un Twitter en zonas del silencio. Esta fue cuando los militares entraron a Monterrey, y en tiempo real la gente en el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad muy importante, empieza a informar que los militares entraron a la universidad y que habían matado a unos estudiantes. Trataron de pasarlos como falsos positivos, pero ya estaba en redes, y en las redes sociales pues ya no se podía desmentir de lo que estaba pasando, pero hay muchos tweets así que en tiempo real te indican, ¿no?, quién es
qué está pasando y hasta los responsables, bueno, el blog del narco que ha sido interesante en esta coyuntura, que los narcos mandan sus videos con sus decapitaciones y sus mensajes. También ha habido, por el uso de estas redes sociales, de repente hay rumores que se vuelven virales y que este es uno que fue contra los periodistas, y los periodistas en esta región, en Morelos, dejaron de reportear ese día porque pensaban que los iban a matar. Y ha habido toques de queda a ciudadanos porque rumores que alguien lanza en las redes sociales se replican como si fueran ciertos. Y la marcha Los Queremos Vivos fue interesante, la hicimos en 2010, y lo interesante de esta es que se convocó en Facebook por un grupo anónimo. No había ninguna sigla ni nada, inventamos un logo, y el Facebook fue fundamental. Los periodistas en México nunca marchan, y esta era ya por tantas muertes y desapariciones de periodistas, era para pedir justicia, pero al convocar en Facebook, cuando uno pone que va a asistir, pues el compañero de al lado le llega la invitación, ve que tú vas a asistir y a ti te conoce, entonces pone que él también y el otro también y el otro también. Y entonces eso hizo que mucha gente saliera a la calle porque había periodistas conocidos que iban a salir. Creemos, antes no marchaban casi los periodistas, y ha sido muy interesante la convocatoria por Facebook, y salieron en varias ciudades, en 18 ciudades, porque nos pusimos de acuerdo por redes sociales, o hubo gente que vio, otros periodistas que vieron. Otra cosa importante, durante las golpizas que ha habido recientes, de policías a periodistas, bueno, ahí tenía unas fotos, pero pues ya, ya cuando se cubren las marchas o se cubren zonas violentas, todos los periodistas que van a una cobertura se ponen de acuerdo por WhatsApp de estarse informando, y cuando la policía empieza a golpear, que eso pasó el 2 de octubre aquí en el DF, cuando la policía empezó a golpear a uno, otro reportero que vio mandó a la red que ya estaba conectada que los estaban golpeando, y de inmediato llegaron fotógrafos, y gracias a eso se ha podido documentar las agresiones policíacas. Ahorita hay todo, bueno, se está exigiendo al gobierno del DF que cuide más a los periodistas, y ya se han sacado a gente de la cárcel, a freelancers y todo esto, porque los meten a la cárcel diciendo que, bueno, que estaban bueno, es que me voy a poner nerviosa. No. Bueno, y ya, rápidamente, el uso de redes sociales en algunas redacciones ya tienen reglas para sus empleados, para los periodistas, de cómo usar redes sociales en lugares peligrosos. Por ejemplo, es del Siglo de Torreón, y aquí se les indica, ¿no?, que no tienen que firmar los tweets con información policíaca porque eso los pone en riesgo. Publicar solo reportes oficiales y publicar casi solo desde la cuenta oficial. ¿Estos son de medios digitales o ya medios convencionales? No, estos son medios convencionales que ya señalan a sus reporteros cómo tienen que usarlos para que ellos no sean atacados por la información que retuitean. Entonces, porque estamos hablando de dos cosas. Uno es el temor a las represalias del narcotráfico o oficiales que son los narcotraficantes, y el otro es evitar que sean activistas. No, evitar que sean atacados por narcos por retuitear información en su cuenta que no fue verificada, que no era oficial, y es parte de esto. Y bueno, con ese término. Gracias. Pero mucho de lo que nos mostraste fue una especie de, es como activismo periodístico, ¿no? Y de hecho ha sido un constante en todas las historias aquí. De hecho, lo que comenzó como el periodismo ciudadano ya adquiere dimensiones internacionales. Es decir, que ya hay conjuntamente con los medios tradicionales, hay periodistas convencionales que utilizan las redes sociales y los medios que los utilizan de su manera, así como hay una especie de periodismo activista debido bueno, en México, en el caso de México, los grandes diarios, cada uno tiene su afiliación política, ¿sí o no?
En muchos casos, ¿sí o no? Bueno. En muchos países de América Latina. Sí. Y en México también, ¿no? Claro, Así es alineados visto. al poder, o sea, alineados al poder la mayoría. Alineados al poder o a algún sector u otro del poder. Así que, bueno, diría que hasta cierto punto podríamos cambiar el titular de esto de revueltas sociales a algo que ya asemeja más bien una especie de revolución social o revolución mediático, que yo creo que estamos viendo quizás las primeras enconadas de eso, con todos sus matices, con sus virtudes y también con sus grandes desventajas, porque hay un aspecto de turba en esto, que algunos lo hemos experimentado en carne propia, y en países donde digamos la democracia o la seguridad del periodista y del ciudadano está más en aprietos, vemos la urgencia de la utilización de las redes sociales como quizás la única solución, en muchos casos, de suplir los grandes vacíos, o bien por razones de seguridad, o bien por razones políticas, de los grandes medios. Bueno, muy interesante. No sé si tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Qué nos dicen los organizadores? O 3. ¿Tenemos tiempo? Sí, los espacios. ¿Sí? 10 minutos tenemos. Bueno, muy bien. ¿Quién? Ajá. Perdón, primero el joven ahí, después usted y alguien más. ¿Alguien más? Vamos. Bueno, comenzamos con ello. A ver si se anima otra persona, por favor. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Alejandro Restrepo Correa, residente de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Antioquia. Perdón la presentación larga, pero es importante que lo entiendan. Soy médico actualmente en formación y en la voz de pronto de todos mis compañeros, que me gustaría que se pongan de pie, por favor. Aprovechando específicamente este espacio, queremos preguntar, porque hacemos parte de un movimiento que se ha caracterizado por ser 100% pacífico, que no ha querido en ningún momento recurrir a la violencia, ni siquiera a la confrontación, ni a la vía de hecho, pero quizás es gracias a eso porque sentimos que no hemos sido escuchados. Hemos tocado muchas puertas, hemos querido hablar con todos los periodistas del país, hemos escrito por todas las páginas de Facebook, tenemos una lista de más de 300 correos electrónicos y estamos enviando comunicados de prensa diarios y son pocos los que han respondido. Casi ningún medio nos ha abierto el espacio, y escuchándolos a ustedes pareciera que la violencia es la única forma que nos daría como el éxito de lo que queremos, y precisamente eso es lo que no nos interesa, y estamos luchando por algo que es fundamental para la vida y es la salud de todos los colombianos. Entonces quisiera preguntarle a ustedes si después de que hay una marcha nacional de más de 10.000 estudiantes de medicina que decidieron suspender sus actividades asistenciales, ¿por qué un gobierno no se hace como un llamado a la sensatez y los medios de comunicación dicen: hey, allá afuera está pasando algo que es cierto? Y aunque las marchas tienen un tinte de masificación, como lo decían ahorita, simplemente por colectividad y no saber por qué estamos peleando, todos los que estamos saliendo a las calles somos profesionales y somos los que día a día vemos cómo los pacientes en Colombia se están muriendo de lo que la medicina sabe curar, y estamos muy angustiados porque nadie ha querido ponernos atención. Y es muy difícil. Perdón, para los que no vienen de Colombia, explica rápidamente, por favor, cuál es el reclamo, más allá de que no les han escuchado, cuál es el reclamo. Muy bien dicho, o sea, y muy bien organizado. Muy bien aprovechado. Felicitaciones, pues. Pero muy rápidamente, dinos por favor, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Mire, actualmente, pues Colombia, el sistema de salud colombiano se rige por la Ley 100 de 1993, que plantea básicamente pues como un sistema de aseguramiento, y está muy claro durante estos 20 años que ese sistema le quedó gran o pequeño a Colombia, no sé cómo decirlo, pero no funcionó. Actualmente hay una reforma actual de salud que ni es reforma ni es salud, porque simplemente maquilló como lo anterior y es lo que no le han querido explicar a la gente, la letra menuda
incómoda, nos demoramos casi 2 semanas en entenderla después de estar estudiándola con abogados, con salubristas, con economistas, y estamos convencidos que no es una reforma que va a ayudar a que la salud la tenga la gente, y sobre todo la gente pobre, que es la que finalmente siempre tiene más barreras. Y la reforma la están defendiendo a capa de espada nuestros gobernantes, pero es que no le están contando a la gente la verdad. Y puedo decir, qué pena, pero son mentirosos en los medios de comunicación, y dicen cosas que yo no sé, una persona que es profesional y que es medianamente decente, porque se supone uno que por eso está arriba, cómo se atreve a mentirle a los colombianos de frente diciendo cosas que son completamente diferentes cuando uno lee esa ley, y queriéndonos tratar de mafias, insultándonos, agrediéndonos, ni siquiera nos da un espacio de conversación. Es que nosotros no pedimos nada extraordinario, sino un espacio de conversación, y no nos han querido abrir ese espacio. Muchas gracias. Ok. Antes nos hizo ¿alguno de ustedes quieren responder a la inquietud? Sí. Va. Bueno, yo espero ser de la minoría que ha estado preocupado por el asunto. He estado activo en las redes con relación a la reforma y estamos haciendo un programa sobre la reforma. Usted pregunta que es que si solo se puede violentamente para que a la gente le escuchen. Yo lo que le diría es que desafortunadamente este sistema neoliberal que ha privatizado casi todos los derechos está tan enraizado ya en la sociedad y tiene una capacidad de adaptación tan preocupante que tanto una marcha que terminó con manifestaciones violentas como la de los agricultores, como la de ustedes, absolutamente pacífica y hecha por estudiantes de universidades públicas y privadas, va a tratar de ser, esperemos que no, va a ser diluida en medio de la demás información en un contubernio que tienen el Estado con un manejo de los medios. Yo no diría exactamente que los medios tradicionales sean los cómplices, pero es que desafortunadamente en Colombia desde hace unos años sufrimos el fenómeno del informe oficial. El periodista ahora tiene pereza, no va, o sea, le piden es que traiga la noticia del día y no se fomenta el reportaje o la crónica o la investigación dentro de los noticieros. Algunos espacios tratamos de hacer crónica e investigación a fondo, pero pues somos muy pocos. Sin embargo, la respuesta no es que haya que ir a la violencia, la respuesta es que tenemos que ver cómo encontramos la manera de que la gente entienda exactamente qué es lo que está pasando con la salud. Es un escenario un poco oscuro, pero yo no sé si eso le responde a su pregunta. Bueno, gracias. Le dije quisiera terminar ahí, pero bueno, porque eso realmente fue un golpe mediático muy bien logrado, pero yo prometí al señor aquí en la segunda fila que tuviera la segunda y lo hacemos algo rápido, eso sí. Por favor, señor, sí. Muy buenas tardes para todos y todas, mi nombre es John Jairo Mejía. Yo tenía una pregunta que me la respondieron. Ustedes han hablado de movimientos sociales. Yo aquí en el país no he visto movimientos sociales. He visto sociedades en movimiento. Y eso es algo muy distinto que es importante sobre lo de las redes. Y ese es el mejor ejemplo. Lo segundo, que estas sociedades en movimiento aquí lograron algo muy trascendental, que fue cambiar una reforma a la justicia. Aquí se aprobó también algo similar como la reforma a la salud, la reforma a la justicia, donde decía de todo menos justicia. Y en un momentico por las redes sociales, a las 4 o 5 horas el presidente se vio obligado a parar esa reforma a la justicia que ya había aprobado 4 horas antes. Y valga la pena mencionar que es la justicia y no la paz, lo contrario a la guerra. Conclusión, yo la paz tampoco la conozco. Tengo 55 años y no sé qué es paz. Es más, estoy convencido de que la guerra es la justicia. El día que haya justicia aquí, cambian las cosas. Y hablo de justicia porque mi nombre, lo repito, es John Jairo Mejía, yo soy químico, soy aquí en este país registró los derechos patrimoniales sobre biodiesel, la marca biodiesel, y la institución, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene la obligación de velar la propiedad industrial. Y usted tiene una pregunta, por favor. Sí, pues esa institución que vela por los derechos de la propiedad industrial me desapareció, usurpó o borró esa marca, y entonces acudí a todos los medios, al procurador, a la Alta Corte Suprema de Justicia,
y absolutamente nadie ha dado justicia en este país. Entonces, que es la voz posible de que La pregunta es... Creo que lo que habíamos, más o menos lo que habíamos hablado es al revés, o por lo menos es que ha aparecido un universo muy nuevo, tan nuevo que estamos hablando de movimientos sociales de los últimos 4 años, que son convocados por medio de una vía que hace 8 no existía, o si existía estaba reducida a muy poca gente. Las posibilidades de que la ciudadanía hoy día exprese sus voluntades, sus quejas y sus reclamos es más que nunca antes en la historia de la humanidad. No creo que haya habido nunca antes una posibilidad de hacer eso de esta dimensión. Hoy día lo puede hacer cualquiera con un aparato bastante barato. Antes, efectivamente, la información estaba enteramente controlada por grandes grupos que tenían sus medios. Hoy día esos medios están habitando en medio de una cantidad infinita de otras informaciones circulantes. Creo que por eso es que, y con esto termino, cuando hablamos de la importancia de las redes sociales, de estos nuevos medios y de la tecnología, estamos tanteando a ciegas en un mundo que en una realidad que estamos recién viviendo, que es de una dimensión enorme y de la que conclusiones estamos bien lejos de poder sacar. Que aquí haremos justicia, señor, no creo, pero al menos hemos dado el espacio para que usted lo reclama. Y con eso creo que tenemos que terminar. Ya hemos pasado un poco la hora y hay otros panelistas que tienen su charla. Muchas gracias y perdone para los que no hemos podido ir.